En el mundo protestante se desconoce la fuerza de la llamada tradición católica. Al desconocer precisamente la fuerza de la tradición católica, se desconoce también el porqué del mantenimiento de muchas de las creencias que el catolicismo romano tiene. Asimismo, veo en la mayoría de las ocasiones que también, aun cuando desde el mundo protestante, evangélico, pentecostal, bautista, se traban discusiones con el mundo católico, pocas veces los protestantes se informan sobre la religión católica. Para ser claro, conozco muy pocos protestantes que hayan leído alguna vez el catecismo de la Iglesia Católica. Y alguien me dirá, bueno, pero ¿y para qué lo quiero leer? Si siendo protestante, ¿para qué una persona lo debe querer leer? Bueno, yo creo que en primer lugar sería conveniente que lo leyeran si pretenden debatir cosas con los católicos. Pero además de eso, creo que muchos evangélicos, pentecostales, bautistas, se sorprenderían de cuántas cosas conservan del catolicismo romano. Para personas que nos movemos en la fe de Israel, realmente cuando nosotros vemos al católico y al evangélico, obviamente que vemos las diferencias, no somos ciegos, pero también vemos las coincidencias, las cuales ellos muchas veces no ven. Yo sé que desde el mundo protestante, obviamente, se debate, se discute, por ejemplo, con el tema de la idolatría, el tema de las imágenes, de la adoración o veneración de imágenes que hace el catolicismo romano. Pero, sin embargo, nosotros desde el mundo israelita vemos que ambas religiones celebran sus cultos el día del Dios Sol, el día domingo. Y como esto hay muchas cosas, como les digo, que el protestantismo mantiene del catolicismo romano, diría que sin darse cuenta, francamente sin darse cuenta. Porque la tradición católica, la traditio católica, y alguien me dirá, ¿por qué digo traditio? Bueno, porque tradición viene de traditio en latín, ¿sí? Que significa transmitir, viene de tradere, que significa transmitir. Y es tan fuerte esto que ellos mismos lo dicen en latín, y para ellos tiene una fuerza muy grande esta palabra. Por eso que utilizo decir traditio, ¿sí? En latín, que es una palabra en latín. Obvio que hablamos castellano, por supuesto, pero quiero que se tome conocimiento de estas cosas porque la fuerza de esto es muy grande. Y claro, eh, para poder entender de qué se trata la tradición católica, hay que partir de una base. Y esta base es que nosotros mismos, ¿sí? Los que están escuchando esto, yo mismo, debiéramos preguntarnos, ¿cuál consideramos nosotros que es la fuente de nuestro conocimiento acerca de las cosas de Dios? ¿Cómo los que están escuchando accedemos al conocimiento de qué son las cosas de Dios? En nuestro caso, lo hacemos a partir de lo que está contenido, y vamos a usar palabras castellanas, en las Sagradas Escrituras. Por supuesto que para aquel que escuche y que le guste escuchar palabras en hebreo, diría que es de la Torá, Nevin, Ketuvim, de Ben Hadashah. Pero vamos a usar el castellano, que es una lengua preciosa. En nuestro caso, ¿cómo accedemos al conocimiento de lo que son las cosas de Dios? Lo hacemos a partir de lo que llamamos Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia completa. O sea, creemos que la palabra de Dios contenida en la Biblia es lo que nos revela lo que Dios piensa, lo que Dios ha hecho, el conocimiento de su Hijo amado, la expectativa de salvación, etcétera. Etcétera significa y todo lo demás, en latín. Hoy que estamos hablando de latín, et cetera significa y todo lo demás. O sea, todo lo que nosotros podemos aprender de Dios, todo lo que es cetera, todo lo demás, está contenido en la Biblia. ¿Cuál es la idea de la tradición católica? La tradición católica se basa en la idea de que no toda la revelación divina está en la Biblia. Esa es la primera gran diferencia que nosotros tenemos y que los protestantes también tienen. No toda la revelación divina está en la Biblia, dicen los católicos. O sea, el conocimiento de las cosas de Dios no se obtiene solamente de las Escrituras, sino que hay otro medio que tiene la misma importancia que la propia Biblia. Observen
ustedes que si a mí me dijera, cualquiera de los presentes, Ignacio, por ejemplo, si me dijese, bueno, pero para mí, sí, Éxodo dice tal cosa, pero el Talmud dice otra, y yo acepto también lo que dice el Talmud. Bueno, yo le diría, muy bien por vos, son tus ideas, muy bien por ti, digamos, ¿no? En otra forma del castellano, son tus ideas, pero no estamos de acuerdo. O sea, para nosotros, la revelación de las cosas de Dios se obtiene a partir de la llamada Biblia, ¿sí? De Biblios, que significa un conjunto de libros. Es más, si alguien me preguntase, bueno, ¿y cuál es la Biblia? Sencillamente diría la versión del año 1569 de Casiodoro de Reina, que es la misma versión, por ejemplo, que de la Biblia católica Nácar Colunga de 1944, para poner dos ejemplos, ¿verdad? O sea, la Biblia completa, sin los libros que quitó el protestantismo en el año 1862. ¿Sí? Ahí es cuando deja de estar completa. 1862, Lucena, ustedes lo pueden leer en el libro Viviendo junto al Pozo de Jacob, Lucena quita libros de la Biblia, que hasta ese momento existían en la Biblia en castellano, la versión Reina Valera, él los quita, y ahí Cercena roba una parte de la Biblia para acomodarla a lo que eran las versiones en inglés de aquellos tiempos. Hasta ese momento, o sea, hasta el año 1861, si uno tomaba una Biblia, impresa por el catolicismo romano, o una de las Biblias que habían sido impresas en castellano por los protestantes, eran iguales. Esa Biblia es lo que nosotros consideramos que contiene la revelación de lo que podemos aprender de Dios, de su Hijo, de sus siervos, de sus amigos, de sus apóstoles. Ahora, como yo dije recién, el catolicismo romano considera que no toda la revelación divina está en la Biblia. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esto que dice el catolicismo? Que, por ejemplo, se pueden admitir, ¿sí? Para un católico que dice esto, se pueden admitir diferencias entre lo que la Biblia dice y la revelación que se obtendría de otra fuente. O sea, si yo digo que la verdad se puede obtener de otro lugar, además de la Biblia, ¿esto a qué me va a conducir? A que pueda haber diferencias entre lo que dice la Biblia y la verdad que tengo de otro lugar. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando uno lee Éxodo, capítulo 20, versículos 4 al 6, dice, y ustedes lo conocen bien, algunos lo conocen de memoria, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Básicamente, esto es lo que nuestro pueblo, el pueblo de Israel, ha mantenido durante 4000 años y ha evitado que hagamos imágenes, ¿verdad? Que hagamos idolitos, que hagamos estatuas, que no tengamos una imagen de Moisés, ni una imagen de Aarón. Es más, esto es lo que hizo que, por ejemplo, los primogénitos perdieran su lugar cuando hicieron el becerro de oro. Ahora bien, como yo les dije recién, si yo digo que no solamente la Biblia es la revelación de la voluntad, del pensamiento de Dios, entonces puede ocurrir algo como lo que pasó en el año 325, en un lugar llamado Nicea, en el llamado Concilio de Nicea. En el Concilio de Nicea del año 325 se contradijo esto que decía Éxodo 20. Miren, una cosa que podemos hacer es escuchar directamente lo que el catolicismo dice. Yo puedo decirle, el catolicismo dice tal cosa, tal otra. Yo les voy a decir directamente lo que dice el portal oficial del catolicismo. Les voy a leer, y perdón porque se van a tener que aguantar esto, pero es importante porque en general la gente no lee, ¿sí? Y no sabe lo que dice el otro que piensa diferente. Les voy a leer lo que dice el portal católico oficial, ¿sí? Esto ustedes lo pueden encontrar en catholics.net, en la Catecismo de la Iglesia Católica, en los portales donde están las encíclicas. Bueno, esto es lo que el catolicismo dice, ¿sí? Lo que van a escuchar ahora es la palabra oficial de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Dice así: ante todo, hay que aclarar que para cualquier católico bien formado, la adoración de una imagen
ya sea de un santo, de un ángel o la misma Virgen, es un pecado contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Si un católico adora una imagen, no es católico, sino idólatra. Pero esto no debe confundirse con la veneración de las imágenes sagradas y de los santos. Se trata de cosas muy diversas. No es en cambio idolatría el solo hecho de representar a Dios con imágenes, ni el rendir a las imágenes una veneración que no termina en ellas, sino en la persona venerada o en Dios mismo. Del mismo modo que un joven que tiene sobre una mesa una fotografía de su novia o de su esposa, no está enamorado del papel que la representa, aunque de vez en cuando la bese, sino de la persona retratada en esa foto de papel. Y lo mismo se diga de quien lleva consigo fotografías de sus hijos o de sus padres. Así como estas personas, al mirar esos retratos, piensan en las personas de carne y hueso que están allí retratadas y rezan por ellos a Dios. De la misma manera, quien mira una imagen de un santo o de la Virgen no se detiene en el papel, la terracota, el yeso o la madera de que están fabricadas, sino en la persona real que, desde el cielo, puede interceder por nosotros ante Dios. Este es el motivo por el que el Concilio de Nicea, reunido en el año 325, afirmó: siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, definimos con toda exactitud y cuidado que las venerables y santas imágenes, como también la imagen de la preciosa y vivificante cruz, tanto las pintadas como las de un mosaico u otra materia conveniente, se expongan en las santas iglesias de Dios, en los vasos sagrados y ornamentos, en las paredes y en cuadros, en las casas y en los caminos, tanto las imágenes de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, como la de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, de los santos ángeles y de todos los santos y justos. Bien, aquí termina la cita de lo que el catolicismo dice. Me he obligado a tener que decir inmundicias para que ustedes puedan escuchar esto. Bueno, ahora vuelve a hablar Ricardo. Como verán, el catolicismo en esto, que ellos lo están exponiendo como algo tan correcto, cometen varios errores y varios pecados incluso. Porque están diciendo, por ejemplo, que besar una foto no está mal. En tanto y en cuanto la propia escritura, y lo dejo como muchas veces para que ustedes lo busquen, dice que dar un beso al aire hacia la luna ya es pecado. Ponerse las manos en la boca y fingir un beso, ¿sí? Un beso hacia una foto o besar una foto, es un pecado. Para las escrituras, las sagradas escrituras, es pecado de idolatría. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo digo que la Biblia no es la única fuente de verdad, y digo que, por ejemplo, un concilio, que fue una reunión, en el caso de Nicea, una reunión de atorrantes, eh, unidos para apoyar cosas blasfemas, para decirlo de una forma que se permita y que no sea, y que no me ensucie la boca, repito, una reunión de blasfemos idólatras se va a considerar al mismo nivel que la Biblia. ¿Eso qué va a hacer? Va a permitir que yo pueda besar una estatua de yeso, pueda besar una foto, pueda besar una imagen en una pared. Si total, lo que dice la Biblia está al mismo nivel que lo que dice el Concilio de Nicea, reunido en el año 325. Ahora, ustedes observen que esta gente dice que ellos no idolatran, ellos veneran. O sea, parece que esta palabra les quitara culpa en lo que hacen. Sin embargo, la palabra venerar, que viene del latín venerare, ¿sí? Es más, si a alguien le interesa profundizar en esto, les puedo decir, venerar es un verbo, ¿sí? Es una acción, un verbo de los que se llaman transitivos. ¿Qué significa transitivo? Todos conocen lo que es el tránsito, ¿sí? Cuando uno va de un lugar a otro. Un verbo transitivo requiere que uno vaya hacia hacer algo. ¿Qué significa esto? Que yo venero algo, ¿sí? Por eso es un verbo transitivo. Venerar significa respetar de una forma inmensa. De hecho, el diccionario dice que es respetar en grado sumo a alguien por su santidad, dignidad o por las grandes virtudes que tiene. O algo que lo representa o recuerda. Entonces, observen ustedes, lo que el catolicismo romano me está diciendo a partir de la tradición es que es correcto dirigirme a los santos o dirigirme a la Virgen y pedirle su intercesión. Recuerden lo que acabo de leer, dice, así como estas personas al mirar esos retratos piensan en las personas de carne y hueso, quien mira una imagen de la Virgen no se detiene en el papel, sino que está pidiendo que desde el cielo interceda por nosotros ante Dios. En tanto y en cuanto sabemos bien que el único intercesor entre Dios Padre y nosotros es precisamente el Hijo amado, y no María, quien se encuentra durmiendo, ¿verdad? Eh, esperando la resurrección.
Ahora, acá tenemos un problema. Si la revelación de las cosas de Dios digamos, surge a partir de la tradición para esta gente, ¿cómo podemos demostrarle que esto es incorrecto? Bueno, les voy a decir que básicamente no podemos argumentar contra ellos. ¿Saben por qué? Porque a ellos también les han dado un remedio en contra de los argumentos. O sea, si yo les quiero decir algo al católico, él tiene un remedio. ¿Saben cuál es ese remedio? Que ellos apoyan su verdad en lo que llaman la infalibilidad de la iglesia. O sea, la iglesia es infalible. ¿Qué iglesia? La Iglesia Católica Apostólica Romana, porque alguien le dirá, bueno, pero la Iglesia Bautista también es iglesia. No, la Iglesia Católica Apostólica Romana es infalible. No puede tener error, falibilidad, ¿sí? No se equivoca. Es más, si yo les pregunto, bueno, a los católicos, ¿y en qué se apoyan ustedes para decir que es infalible? Y ellos van a decir, por ejemplo, que Jesús le dijo a los discípulos que toda potestad le era dada en el cielo y en la tierra, y que ellos tenían el deber de hacer discípulos a las naciones. Y yo le diría, sí, estamos de acuerdo. Pero ¿quién dijo que son ustedes? ¿Se entiende? No habría ningún valor para apoyarlos. Hacemos un poco más. Ustedes escucharon lo que acaba de decir con respecto al magistrado, el magister, ¿sí? Lo que acaba de decir. Utilizo esas palabras en latín también para que ustedes sepan la forma en la que esta gente se maneja, ¿no? El magister, el magistrado, del cual nos está hablando José Ernesto, se relaciona con otra infalibilidad. Ya que él me da la oportunidad de hablar de esto, hablemos de esto. Les comenté recién que ellos consideran que la Iglesia Católica Apostólica Romana, como sucesora de Pedro y sucesora de los apóstoles, es infalible. Ahora, en el siglo XIX empezó, y un poco antes, empezó lo que se llamaba el modernismo. El modernismo fue una tendencia dentro de la propia Iglesia, dentro de la propia Iglesia Católica, donde empezaron a relativizar, a decir que no era tan así el poder de la Iglesia, sino que a través de la teología se podían revisar algunas cosas. ¿Qué pasa? De esta forma, con el modernismo se empezó a revisar el poder también del Papa, como una especie de, no digo movimiento protestante, pero sí un correrse un poquito hacia lo que el protestantismo decía, ¿sí? Recuerden que el protestantismo, después lo vamos a ver un poquito, una de las cosas que tira al piso es precisamente el papado, ¿sí? El hecho de que el obispo de Roma, porque no sé si ustedes sabían por qué el papa existe, digamos, es que el obispo de Roma, como supuestamente sucesor de Pedro, es el que tiene las llaves de la iglesia, ¿verdad? En un momento fue el obispo de Nantes. O sea, ¿qué es lo que discute Lutero? Que todos los obispos estarían al mismo nivel y que el obispo de Roma no tiene por qué tener preeminencia sobre los demás obispos. Bueno, el modernismo en la Iglesia Católica empieza a cuestionar un poco el tremendo poder del eje central de la Iglesia. Frente a esto, se produce un concilio. A fines del siglo XIX se produce el concilio del año 1870, el Concilio Vaticano I. Es más, si ustedes me permiten, les voy a decir algo a ver, de lo que dice el Concilio Vaticano I, que se relaciona con lo que nos acaba de decir del magister, del magisterio. Escuchen, esto es del Concilio Vaticano I del año 1870, ¿sí? Algo que establecen como doctrina. Voy a leer textual, lo que dice parte de la doctrina de este concilio. Con la aprobación del Sagrado Concilio, enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado, o sea, no de las Escrituras, divinamente revelado, que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando ejerciendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres y enseña que debe ser sostenida por toda la Iglesia. Este posee, por la asistencia divina que le fue prometido en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su Iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbres. Por lo mismo, las definiciones del romano pontífice son irreformables por sí mismas y no por razón del consentimiento de la Iglesia. O sea, ¿qué acabo de leer en toda esta cosa que es como masticar una esponja dormido? Lo que están diciendo es que las definiciones que establezca el Papa, o sea, el Pontificis Maximus, cuando esté hablando de doctrina, o sea, cuando ejerce la cátedra, la ex cátedra, cuando está hablando de doctrina, lo que él dice no puede ser discutido.
Es irreformable por sí misma y no por razón del consentimiento de la Iglesia. O sea, lo que dice el Papa tiene tal poder y tal valor que no es discutible por la Iglesia, ni por los modernistas ni por nadie. Ahora, ¿qué ocurre si alguien discutiera lo que dice el Papa dentro de la Iglesia o fuera de ella? Pero lo que más les preocupa es dentro de la Iglesia, que era lo que hacían los modernistas. Escuchen lo que dice el concilio este. Ahora leo textual. De esta manera, si alguno tuviere la temeridad, lo cual Dios no permita, de contradecir la opinión del Papa, sea maldito, sea anatema. O sea, ¿qué es lo que estableció el Concilio Vaticano I del año 1870 y que fue enseñado en toda la Iglesia y se transforma en doctrina? Que todo lo que diga el Papa es divinamente revelado, con lo cual lo hace infalible. Entonces, la infalibilidad, o sea, el no equivocarse, ya no es solamente la Iglesia, sino que a partir del 1870 el Papa también pasa a ser infalible. Y todo aquel que contradice esto, sea maldito. Como ustedes pueden ver entonces, no hay lugar para poder hablar. No hay lugar para que puedan entender un dogma o una doctrina diferente o plantear una cuestión de dogma. Si el Papa lo establece, si la propia Iglesia lo ha establecido previamente, cualquier persona que discuta uno de esto, para ellos es una persona maldita. Con lo cual queda el círculo cerrado y es imposible, ¿verdad?, generar un debate, generar un debate como los que existían incluso en los propios concilios. Por eso ya el siguiente concilio, el Concilio Vaticano II, de la segunda mitad del siglo XX, mantiene este dogma y lo que hace es una reforma dentro de la propia Iglesia, cambiando cuestiones estructurales, perdón, cuestiones de organización, pero mantiene toda esta suprema autoridad apostólica. O sea, ellos se dicen a sí mismos infalibles. Por otro lado, dicen que la Biblia no es solamente la fuente de la verdad. Entonces, ¿cómo se va a encontrar la fuente de la verdad? Miren, lo que voy a leer nuevamente es textual de los católicos. La Iglesia es infalible cuando enseña las verdades reveladas o las relacionadas con estas, necesarias para la comprensión, custodia y defensa de la misma revelación. Entonces, ¿cuáles serían las fuentes de la revelación? En un muy tercer lugar, la Sagrada Escritura, y en un primer lugar, la tradición. Tendríamos entonces la tradición, la traditio, luego la infalibilidad del Papa, y finalmente, en un tercer lugar, la propia Escritura. Y alguien dirá, bueno, pero ¿cómo tienen entonces la tradición? Bueno, en libros que se le llaman de carácter humano, fuera de la Sagrada Escritura. ¿Y esto cuándo empieza a tener importancia? ¿Cuándo empieza esto de la tradición? Porque si nosotros seguimos la Biblia, no nos habla de la tradición, ¿verdad? Como algo que hay que seguir. Entonces, ¿de dónde surge esto? Bueno, ustedes, algunos más, algunos menos, tienen alguna idea, alguna noticia, una referencia de la Reforma protestante, ¿sí? De la Reforma que Martín Lutero encara. No es momento de hablar de la Reforma protestante, pero en otros momentos hemos hablado de esto, de lo que ocurrió con Lutero. Lutero, un hombre muy devoto de Dios, un alemán, de lo que actualmente llamaríamos Alemania, un germano, eh, cumple uno de sus sueños, que es ir a Roma, e ir a la fuente, perdón por la pequeña risa, a la fuente de la santidad, como él creía que era precisamente Roma y más específicamente el Vaticano. Cuando va, se encuentra que el Papa tenía su propio prostíbulo al lado de lo que era el centro del Vaticano donde se hacían las ceremonias más importantes. Así como ustedes lo están escuchando. El Papa tenía su prostíbulo al lado del lugar donde se celebraban las misas, donde tenía sus queridas, sus jovencitas, y no sé si algún jovencito, porque esa parte no la sé, que seguramente históricamente está. Pero se encuentra con todo eso y se encuentra con un degeneramiento terrible. A eso se le suma las llamadas bulas de aquel momento, los perdones que se compraban y todo lo que ustedes pueden conocer y aprender acerca de la Reforma Protestante. ¿Qué ocurre? Lutero elabora sus 95 tesis, comienza eh, este intento de cambiar la Iglesia Católica, como buen monje católico que era, como lo era Casiodoro de Reina, como lo era Cipriano de Valera, como lo eran todos, ¿no? Como era Calvino y todos aquellos que eran parte de la Iglesia Católica y que ven toda esa inmundicia y tratan de cambiarla.
Y en todo el revoleo de cosas también la idolatría, aunque no fue lo principal. Alguien puede pensar que la reforma protestante tiene como eje la idolatría, realmente no fue eso. Hubo otras cosas, pero tendríamos que leer las 95 tesis y no es el momento. Ahora les voy a dar noticia de lo que se llama las 5 solas. ¿Sí? Las 5 solas, que eso es lo que sería la base del protestantismo. Pero volviendo a esto, luego de la reforma protestante, comienza el movimiento de la llamada contrarreforma del catolicismo romano. Claro, Lutero apoya la idea de que la revelación se obtiene exclusivamente de la Sagrada Escritura. E incluso que la revelación de la Sagrada Escritura se puede recibir en el idioma propio de cada país. Es ahí que surge, por ejemplo, la traducción a ese alemán antiguo de la época de Lutero, o por ejemplo la traducción al francés que se produce en Francia, o la traducción, la hermosa, la bella traducción del Siglo de Oro que hace Casio de Oro de Reina al idioma castellano. Por otro lado, el catolicismo se abroquela, se hace fuerte en la idea de que la escritura no se podía traducir a otro idioma que el idioma que utilizaba precisamente el Vaticano. ¿Cuál es este idioma? Y el latín. Entonces, frente a este movimiento de la reforma, la contrarreforma católica apostólica romana hace un concilio. Es el llamado Concilio de Trento. El Concilio de Trento se da en esa ciudad, la ciudad de Trento, italiana, entre los años 1545 y 1563. Una reunión de estos personajes, precisamente, que se juntan para contradecir la reforma protestante. Y es ahí en el Concilio de Trento donde admiten como fuentes de la revelación a la Sagrada Escritura y a la tradición, atribuyéndoles el mismo valor. O sea, hasta el año 1560, ¿sí? siglo XVI, la tradición no tenía el valor que tiene ahora. O sea, durante más de 1500 años, la tradición no tuvo el valor que le dan ahora. La tradición pasa a tener valor y pasa a ser uno de los dogmas de la fe a partir del Concilio de Trento en el siglo XVI. Ahora, ¿en qué se apoyan para encontrar la tradición? ¿De dónde se obtiene? Bueno, como les dije, el Concilio de Trento afirma que se obtiene in libris scriptis, en castellano, los libros escritos y aquellas tradiciones que llegan oralmente. Ahora, ¿cómo es que dicen que la tradición tiene este valor? ¿Saben por qué? Mire, esta es una parte que a mí me resulta interesante, por ahí estoy diciendo cosas que a los demás nos aburre, pero bueno, esto surge de una pregunta, ¿no? ¿Saben por qué el catolicismo, o en qué se apoya, perdón, para decir que la tradición es tan importante? Porque dicen que Jesús no escribió ningún libro y que la transmisión de Jesús es oral. Entonces, como en los primeros años del cristianismo la tradición fue oral, la única forma de conocer la verdadera revelación fue precisamente oral. Y fue de Jesús a sus apóstoles, de sus apóstoles a sus discípulos, y de los discípulos a los otros discípulos. Entonces, claro, alguien les pregunta a los católicos, y bueno, pero a ver, ustedes me están diciendo que es solamente oral. Sin embargo, tenemos los 4 evangelios, tenemos el libro de los Hechos, tenemos las cartas, tenemos el Apocalipsis. ¿Qué contesta el catolicismo entonces? Dicen que no, que esto no fue para transmitir fidelidad con respecto a la palabra de Dios, sino que, por ejemplo, ojo, lo que estoy diciendo es lo que el catolicismo tiene como dogma, no son ideas de Ricardo. Es más, vamos a ir a lo textual, les voy a citar textualmente lo que dice la Iglesia Católica Apostólica Romana, como por ejemplo los escritos a los evangelios y a los escritos de los apóstoles. Dicen que, ¿para qué fueron escritas estas cosas? Mateo, para dejar un recuerdo a los hebreos antes de partir a otras tierras a evangelizar. Que Marcos escribió para conservar por escrito la predicación de Pedro. Que Lucas escribió para dejarnos la predicación de Pablo y para corregir errores de algunos autores que estaban mal informados. Que Juan escribe su evangelio para combatir las primeras herejías. Y que Pablo escribe sus cartas para esclarecer algún punto acerca de alguna cuestión particular. O sea, ninguno de los textos escritos, ni por Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ni por Pablo, ni las cartas, ninguno de esos textos era para transmitir fielmente la verdad de Dios.
sino que era por esos motivos particulares. Y que esos escritos, miren lo que les voy a decir, lo que pasa es que los propios católicos no saben la gravedad de las tonterías de su propia religión. Dicen que estos escritos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, están al mismo nivel que el resto de las cosas que han escrito, por ejemplo, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Atanasio, Ireneo de León y todo el resto que han seguido. O sea, la revelación se obtiene, lo voy a decir incluso en latín, para que si alguien lo quiere buscar, in libres scriptis et sine scripto traditionibus. ¿Qué significa esto? Que la revelación de las cosas de Dios se obtiene en los libros escritos y en las tradiciones no escritas, que son las que la propia Iglesia Católica transmite. Es más, ¿en dónde estaría el valor de esta tradición? Lo que les voy a decir ahora lo leo directamente de lo que dice la doctrina católica. La tradición es anterior a la Escritura y la garantiza. Esta funda todo su valor en el hecho de proceder de Dios por inspiración, y esto solo se puede probar por la propia tradición. Si escucharon lo que leí es lo que dice la Iglesia Católica. La tradición es anterior a la Escritura. ¿Cómo se funda el valor de la tradición? Por la propia tradición. O sea, Ricardo dice que lo que dice es verdad. ¿Y cómo se prueba que lo que dice Ricardo es verdad? Porque Ricardo lo dice. Realmente es una tontería. Si ustedes se dan cuenta, lo que estoy diciendo es un círculo vicioso. O sea, estoy diciendo que la tradición es la verdad, y si yo pregunto, ¿y cómo pruebo que es la verdad? Por la propia tradición. Bueno, como ustedes pueden ver, acá nos encontramos en un círculo enfermizo, ¿verdad? ¿Cómo lo salva el catolicismo? Diciendo que aquel que discute este círculo enfermizo sea maldito. Bueno, y a estos libros escritos, esta tradición escrita, por ejemplo, por Atanasio, por Ireneo de León, por Agustín de Hipona, por Santo Tomás, se le suma los escritos de los sumos pontífices. ¿Cuáles son estos? Bueno, ustedes han sentido hablar de las encíclicas. Entonces, las encíclicas papales tienen el mismo peso que el resto de la tradición. Con lo cual, una encíclica papal, por ejemplo, aun cuando contradiga un texto de la Biblia, como es superior, como les decía hoy, la tradición, el Magister, son superiores. O sea, el Magister es la doctrina, ¿sí?, elaborada desde la autoridad de la Iglesia, por ejemplo, el Papa. Como son superiores a la Biblia, pueden llegar a contradecirlo. ¿Qué afirman, por ejemplo, esta gente? Bueno, en el 1870 afirmaron que el Papa es infalible, eso se hizo en el Concilio Vaticano I. En el 1950, es más, está la fecha, el 1 de noviembre de 1950, toman como dogma la llamada Asunción de la Virgen al cielo. O sea que María no conoció corrupción y asciende pura al cielo, con lo cual el cuerpo de María no se corrompió como el de cualquier otro ser humano. Esos son, por ejemplo, algunas de las afirmaciones de los concilios que se transforman precisamente en doctrina. Bueno, podemos hablar de muchas otras cosas más. De hecho, si alguien quiere profundizar en esto, por ejemplo, están las encíclicas, como les dije. Hay una que es interesante, que habla del modernismo, que es la Humani Generis. Humani Generis significa la raza humana. Esta es una encíclica de Pío XII, del siglo, si mal no recuerdo, es del fin del siglo XIX. La Humani Generis es la que habla, por ejemplo, del valor, de las cosas que dicen los teólogos, ¿sí? Pero bueno, esto es una primera aproximación